corazón y pidamos esa revelación de lo alto para poder entender y comprender lo que tiene el Señor preparado para todos y cada uno de nosotros en este día. Gracias, Señor, por esa provisión diaria que tú nos das, provisión material, la física, la emocional, la espiritual. Pedimos de ti, Señor, esa revelación de lo alto para poder no solamente entender y comprender, sino poner por obra cada principio que tú nos enseñas continuamente. Gracias a ti te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Las últimas 2 semanas, los pastores habían estado hablando sobre los verdaderos maestros, verdaderos discípulos. Ya vamos a poner el aire que se me huele aquí la información. Sí, me huele aquí. Ahí también. Ajá. Y se hacía énfasis en las personas que nos rodean, los que nos dirigen, verdaderos maestros, verdaderos pastores, profetas, pero más de las personas que nos rodean, la importancia aquí somos nosotros, somos los que tomamos la decisión. Recordaba una prédica de la pastora Georgina, hablaba del GPS. Aquellos que tienen carro y tienen GPS, si el GPS le indica girar a derecha o izquierda y nosotros lo hacemos de manera contraria, ¿es culpa del GPS? No, es culpa de nosotros que tomamos la decisión de girar. Pero asimismo es importante que nosotros tomemos la dirección correcta conforme a la palabra. Las últimas 2 predicaciones han sido advertencias de las personas que están a nuestro lado. ¿Que es determinativo? Sí, pero no conclusivo. Porque igual la palabra nos da advertencia. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1 adelante, nos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructora, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¡Wow! Una advertencia tanto para nosotros como para aquellas personas que quieren desviar la verdad. Entonces es importante que nosotros sepamos cuál es la verdad, porque si no conocemos la verdad, ¿cómo podemos diferenciarla? Nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, le hablaba a los nuevos creyentes, y él dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuántos libres hay aquí en esta mañana? Amén. No solamente es decirlo, sino también sentirlo y vivirlo. De que en Él somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, pero son hechas nuevas. Pero hay algunas personas que siguen arrastrando esa maleta del pasado, o siguen encadenados a un grillete. Decimos que somos libres, pero estamos todavía encadenados a ciertos hábitos, a ciertas corrientes de pensamiento, en las cuales debemos colocar a un lado. Porque se necesita también nuestra voluntad. Pablo dijo a su discípulo Timoteo, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es necesario que nosotros usemos la palabra de verdad, pero también es necesario que cada día podamos instruirnos y conocer de la verdad. Porque aquella persona que trabaja con dinero, un cajero, ya sea en un banco o en un negocio, ¿cómo puede reconocer un billete falso? ¿Conociendo los 1000 y un falsos? No, conociendo el verdadero.
Nosotros tenemos una responsabilidad que es conocer la verdad. Porque la vida eterna, dice la palabra, no es esa vida por siempre en el Señor. La vida eterna es conocer al Padre a través del Hijo. ¿Y cómo se conoce al Hijo? A través de la palabra. A través de lo que el Señor ha dejado plasmado aquí. Es importante también a quién tenemos a nuestro alrededor. Porque el mismo apóstol Pablo le sigue diciendo a Timoteo en el siguiente capítulo, en el 3, versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, quienes tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces también empieza un proceso de a quién tenemos a nuestro alrededor, quiénes son nuestros amigos, quiénes son los cercanos nuestros, porque si algún cercano nuestro tiene esta característica, que nos dice la palabra, evítalo. Hay un adagio popular que dice que lo malo es lo primero que se pega. ¿Por qué? Porque es lo común y corriente que se está haciendo. Y nuestra responsabilidad es hacer lo bueno. Pero qué tan difícil es cuando estamos adecuados a un hábito y nos dice la palabra, somos nuevas criaturas. Pero wow, el crear hábitos nuevos y que sean conforme a la palabra es lo complicado. No porque sea complicado, para nosotros es difícil despojarnos de ese viejo hombre y revestirnos del nuevo. Porque tenemos que tener claro de que creer en Él, en el Señor, nos da ciertos beneficios. Pues hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestes, como lo dice Efesios 1. Y algunos están diciendo, Señor, bendíceme, porque piensan que las bendiciones es lo material que puede llegar a nuestra vida. Pero en Efesios nos dice que hemos sido bendecidos con toda. ¿Todo es? Todo. En el Señor Jesús tenemos plenitud. En Él tenemos todo en el Espíritu. Él nos ha dado dones, talentos, habilidades para el desarrollo nuestro y también de la iglesia. Hemos sido redimidos de la maldición de la ley. Cuando se trajo la ley era para dar a conocer el pecado. Y los israelitas tenían que cumplir las 600 y tantas disposiciones. Todas y cada una de ellas. Y aquel que no la cumplía era reo de maldición. Entonces por eso había el ofrecer las ofrendas, toda la cantidad de sacrificios para poder tener esa propiciación delante del Padre a través de los sacrificios. Hemos sido liberados de las tinieblas. Cuando hemos creído en el Señor, nos sacó de ese lodo cenagoso, de ese mundo de oscuridad y nos trajo a su luz admirable. Es responsabilidad nuestra ser esa luz en medio de la oscuridad, ser esa sal para sazonar donde quiera que vayamos. Porque aquí nos dice, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mi discípulo. Somos nosotros los que decidimos qué tipo de discípulos queremos ser. Si uno verdadero o no. ¿Y cómo? Permaneciendo en su palabra. Pero, ¿qué es permanecer en Él? Se refiere a leer y meditar en la Escritura. Cuando el apóstol Pedro les escribía en su segunda carta, capítulo 3, versículo 17 al 18, dice, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es nuestra responsabilidad el meditar diariamente en ello. Se lo dijo el Señor a Josué, medita de día y de noche este libro de la ley. No nos conformemos solamente en lo que recibimos domingo a domingo, porque recibimos una palabra poderosa el domingo,
y esperar hasta el siguiente domingo. No, necesitamos meditar en ella durante toda la semana para poder traer todo y cada uno de esos principios y tesoros que en ella están, para poder caminar en esa palabra. El apóstol Santiago nos dice no solamente ser oidores, sino también hacedores de esa palabra. Porque el mejor testimonio de nuestra vida es nuestra vida misma. ¿A quién estamos nosotros influyendo? ¿A quién estamos nosotros impactando con nuestra vida? Debemos respetar y someternos a la palabra. El apóstol Juan, en el Evangelio, capítulo 14, nos dice: el que ama al Señor guarda sus mandamientos, pero no que lo guarda en el bolsillo, o lo guarda ahí en la cartera o en el cajón. El que guarda su palabra es el que la pone por obra. Dice, y ese es el que me ama. ¿Cómo demostramos el amor hacia el Señor? Cuando cumplimos con la palabra. También no es una actitud momentánea, es un estilo de vida. No es que somos creyentes de domingo a domingo. Qué bonito aquí nos vemos cuando alzamos los brazos. Ay, qué bello. Nos vemos todos desde aquí. Pero cuando salimos de estas cuatro paredes, que pensamos que es la presencia del Señor que está acá. No, la presencia del Señor no está acá por las cuatro paredes. La presencia del Señor no está porque es Centro Cristiano Casa Alabanza. La presencia del Señor está acá porque nosotros somos sus hijos. Y todo aquel que ha recibido el Señor tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y por eso el Señor mora en él. Amén. Denle un aplauso al Señor. Pero no que salimos de esta puerta y nos transformamos. Porque ser cristiano no es de domingo a domingo, el ser cristiano es de todos los días. ¿Cómo nos ve nuestra familia, los vecinos, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio? Ahí donde uno dice, ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Esa es la mejor evidencia de que nuestra vida sean los caminos del Señor. En 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¡Wow! ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como creyentes? Porque en el Antiguo Testamento había que cumplir las 600 y tantas disposiciones. Todas. De ello no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Pero tiene más peso la gracia. Porque tenemos libertad. Y el apóstol Pablo en Gálatas nos dice, vive en la libertad con la que Cristo te hizo libre. Algunos dicen que tengo libre albedrío. Es que el libre albedrío es capacidad de decisión. No es la capacidad de hacer lo que se te venga en gana. Porque libertad es hacer lo que tú quieres hacer conforme a unos parámetros establecidos y el asumir también las consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, vivir en esa libertad con la que Cristo nos hizo libre. Pero hay que honrar al Señor. La mejor testimonio es nuestra honra al Padre. Pero ¿qué es honrar al Señor? Honrar al Señor debe haber un amor real por su camino y un deseo de corazón de cumplir su voluntad. Porque nuestro Señor Jesucristo, ya a punto de la crucifixión, Él pasó algo muy tremendo. Él sabía lo que le venía. Y había una presión muy fuerte. Y le dijo, Padre, pase de mí esta copa. Pero él entendió y dice, mira, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Wow. ¿Cuánto de nosotros le decimos al Señor, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya? Qué difícil. Qué difícil decir al Padre, Señor, que se cumpla tu voluntad. Porque pretendemos que el Señor obre conforme a nuestras expectativas, conforme a lo que nosotros queremos. Pero el honrarlo es vivir una vida conforme a su palabra. Porque el mismo Salomón, cuando escribió en Eclesiastés 12:13, dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Wow.
Porque el mismo Señor a través del profeta le dijo a su pueblo: con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. El honrar al Señor no solamente es lo que decimos, sino cómo lo decimos. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué acciones estamos haciendo para glorificar su nombre? Porque como creyentes somos portadores de la gracia del Señor a donde quiera que vayamos. Que el mundo se dé cuenta que el Señor está en nosotros. ¿Y cómo va a ser eso? Solamente como la ropa, como nos vistamos. O que tengamos la Biblia sobaquera y vamos a la Biblia para arriba o aquí. Ese va para la iglesia. O si es día de semana, ese es evangélico. No, es nuestra vida, lo que hacemos. En Eclesiastés 7:14 dice: en el día del bien, gózate. En el día del mal, considera. Porque lo uno y lo otro lo ha hecho el Señor para que el hombre no halle nada fuera de él. ¡Wow! Él es nuestra plenitud. En Él lo tenemos todo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pedro nos hace una acotación. El apóstol Pedro dice: honrad a todos, amad a los hermanos, honrad al rey. Digo yo, ahí se monta la gata sobre la botella. Porque qué difícil. Qué difícil es, como dice acá, honrar a todos. Tenemos que honrar a todos. A nuestros hermanos de sangre, de fe. A los que están en autoridad. Porque Pablo le dice en Romanos 13:7: pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Y saben qué? Muchos de nosotros, incluyéndome, no estamos haciendo esto. No estamos honrando al Señor. Algunos se enfatizan solamente en lo que dice Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dice: ay, ya se metieron con el bolsillo. No, aquí no se está hablando de dinero. Aquí se está hablando de todo lo que te ha entregado el Señor. Lo material, lo físico, lo espiritual. Porque Él nos ha entregado dones, talentos y habilidades. Eso no es dinero. Dice que hay que honrarlo con todo lo que tengamos. Dice la palabra que tengamos nosotros hombres como administradores de la gracia del Señor. Y que nosotros seamos hallados fieles. ¡Wow! El mismo apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Amén. Porque hay algunos dicen: ay, ¿será que el diezmo es bíblico? Porque decía el pastor Juan Manuel: mira, hay muchos que tienen comezón de oído. Y si hay algo que satisface su comezón, por ahí se van a ir. Algunos están peleando si es el diezmo, si es del Antiguo o del Nuevo Testamento. Sí, el diezmo es bíblico porque está en la palabra. Pero para el Nuevo Testamento no se establece el diezmo. Porque, ojo, y el diezmo no era solamente la 10ª parte de lo que se poseía. Porque si vamos a la palabra, eran 3 tipos de diezmo. Se daba un 10% al tabernáculo, un 10% a los sacerdotes, y cada 3 años otro 10% para contribuir con las viudas, los enfermos. Entonces no era un 10%, estamos hablando con casi un 30% de los ingresos de los israelitas. Pero ¿qué dice Pablo? Que dé conforme a su corazón, no por obligación ni por necesidad. Contra, le tengo que dar. Contra. Está hablando de nuestras acciones, de lo que hay en nuestro corazón. Porque cuando hablamos de honra, los hijos deben honrar a sus padres con su obediencia y con su cuidado cuando estos llegan a la edad adulta. Dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre, porque esto es justo. El esposo honra a la esposa al tratarla con amor y dignidad. Y la esposa honra al esposo por su sujeción
sujeción y respeto. En Efesios 5 nos dice, esposo, ama a tu esposa. Esposa, respeta a tu esposo. ¿Y por qué es una demanda? Porque es lo más difícil para nosotros. Como hombre, es difícil expresar el amor para nuestra esposa. Y por eso dice, ámala. Y para las mujeres, es complicado también el sujetarse y el demostrar respeto. Y por eso dice la palabra, mujer, respeta a tu marido. Con eso lo estamos honrando. Los trabajadores honran a sus patronos realizando con respeto y diligencia las tareas asignadas. Algunos dicen, ay, que ese jefe no lo soporto, me cae gordo, es que no me gusta. Te guste o no te guste, tú tienes que adecuarte a las tareas que están asignadas, siempre y cuando no vaya en contra de tu principio. Y aquí también nosotros como ciudadanos honramos a los que están en eminencia cuando con respeto cumplimos con los deberes sociales, con los que están en la Constitución, en nuestro caso. Al que tributo, cuando hay que pagar impuestos. No, que el gobierno es que se lo come. Nosotros accionamos según lo que nos corresponde. Nos toca pagar impuestos, paga el impuesto. Ahora que la persona o la institución haga desguace con el dinero, eso ya no es asunto nuestro. Incluso cuando honramos a nuestros padres. Otra vez unos discípulos, pastor, que le di a mi mamá tal cosa, pero ella lo regaló. Mira, viene una cosa. Cuando tú se lo entregaste, ¿de quién es? De ella. Que ella haga lo que quiera. Eso ya tú haz lo que te corresponde hacer. Ya lo que ella haga con eso, no te corresponde. Pero nosotros queremos estar en todo. Queremos dirigir muchas cosas, pero no dirigimos a nosotros mismos. Y aquí dice, pagad todo lo que debéis. Respeto, de honra. Dime cuántos problemas a veces no se forman en la iglesia cuando se presta dinero. Y a veces alguno dice, bueno, escríbelo ahí en una panela de hielo. Te lo pago en 3 partes, hoy, mañana y nunca. Se escucha gracioso, pero es la realidad. Pero entonces estamos nosotros honrando nuestra palabra. No. Entonces, si la otra persona que le debemos se ofende, entonces decimos, ay, pero el hermanito se ofendió. Pero si nosotros no estamos honrando nuestra palabra, ay, Dios mío, ¿cuántas situaciones nos ocurren dentro de la iglesia por no honramos nuestra palabra? Por eso dice la palabra que no nos conforméis a este siglo, sino que transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. Y con toda esta situación que estamos viendo, situación pandemia, la situación económica a nivel mundial, ¿cuántos no han caído en depresión? Ojo, y uno dice que estoy deprimido, pero no he ido a un médico. Puede ser que tenga distimia. ¿Y qué es eso, pastor? Lo de humor difícil. Es un proceso depresivo, pero poco, pero que persevera en el tiempo, no es algo crónico. Porque cuando es algo patológico, ya la química cerebral cambió y es solamente un milagro. Porque ahí los psicólogos y psiquiatras lo que mandan son unas medicinas para que los neurotransmisores se aplaquen. Pero el problema no se cura. Entonces evitemos nosotros llegar a la parte patológica. Pero podemos estar entre la euforia y la disforia. ¿Y qué es eso? La euforia etimológicamente significa fuerza para soportar. Sin embargo, se asocia a este nombre con esos estados de alegría extrema, sensación de placer. Incluso la adrenalina nos puede sentir eufórico, la alegría, wow. Pero también, por ciertas sustancias, podemos caer en euforia. El alcohol, las drogas, ciertos medicamentos. ¿Y la disforia? La disforia etimológicamente significa dificultad para soportar. Se caracteriza como una emoción desagradable o molesta
como la tristeza, ansiedad, irritabilidad, inquietud, pero se le refiere a esos desarrollos emocionales cuando hay una circunstancia difícil, como una enfermedad terminal, un duelo. Pero ¿qué sucede? Necesitamos de la templanza, el equilibrio de las emociones, el control de las emociones, porque si no podemos caer en algo patológico. Trastornos de ira, trastornos depresivos, dígame el trastorno dismórfico corporal, que es la preocupación excesiva por una parte de nuestro cuerpo. Puede ser algo real o no. Ejemplo, hay personas que se sienten narizona y dicen, no, nadie me va a querer, o que se siente de mano muy grande, o X con un defecto de su cuerpo, pero va al extremo. Es un trastorno. Y cuando está investigando sobre todo ello, todo esto era a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico. La disforia de género, aquellos que no se sienten a gusto con el sexo con el cual nacieron. Sí, ese es un problema, pero es una situación que es desarrollo mental, el cual necesita ayuda. Más sin embargo, estamos teniendo también las ideologías. Hay ideologías que tenemos actual: el marxismo, el comunismo, el socialismo, el racismo. Porque ¿qué son las ideologías? Las ideologías es un universo de valores o conjunto de ideas que reflejan una concepción del mundo, codificado en un cuerpo doctrinal, con el objetivo de establecer canales de influencia y de justificación de los intereses del grupo social que la sostiene. Lo que implica dos componentes: una representación del sistema y otra, la inclusión de ese pensamiento. Porque una cosa es una corriente de pensamiento. ¿En qué sentido? Yo tengo problemas con el peso. Y yo puedo decir, mira, ¿cuántos tienen acá presentes tienen problemas de peso? Se levanta. Entonces, vamos a decir, bueno, podemos decir que nosotros somos flacos en un cuerpo de gordo. ¿Sí? Porque podemos pasar a veces días sin comer y no bajamos nada. Entonces, wow, soy un flaco en un cuerpo de gordo. Y empiezo. ¿Y cuántos están conmigo? Y esa conducta se va reflejando en varios. Una corriente de pensamiento. Pero, ¿qué sucede? Cuando yo digo, mira, que yo soy un flaco en cuerpo de gordo, no me parece, entonces un gordofóbico. Ustedes se ríen, pero es la realidad. Está muy en serio. Tenemos ideologías que se están fundamentando, están agarrando fuerza hoy día. ¿Y qué dice la palabra? Que en los posteros tiempos a los malos le llamarán buenos y a los buenos llamarán malos. Pero ¿cuál es nuestro punto como iglesia? ¿Cambiar el mundo? No. ¿Caerle vibrazo a la gente? No. ¿Qué nos dice la palabra? El ir y hacer discípulos. No es una corriente de pensamiento, no es una ideología. Estamos hablando de difundir la verdad. Pero para poder hacer discípulos necesitamos nosotros convertirnos en maestros. Pero ¿qué debemos hacer ahora? Desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. La diligencia, la responsabilidad, la obediencia, el orden, la integridad, la puntualidad, entre otros factores. Porque dice la palabra, ir y hacer discípulos a todas las naciones y enseñarles a ellos lo que yo les he enseñado. Pero si no conocemos esto, ¿cómo vamos a compartir? Y por eso algunos que tienen comezón de oído y escuchan lo que ellos quieren, por ahí se van. No es culpa, porque diría el apóstol, hay público para todo. Hay público para todo. Y si es alguien que tiene esa habilidad, ve en ese sector que esa necesidad y la cubre, ahí va a tener unos cuantos seguidores. Pero si nosotros somos discípulos del Señor, es decir, que somos seguidores de Cristo, pero no seguidores como el de las redes sociales, clic, un me gusta. No, seguidores porque estamos haciendo conforme a Él. El tema principal es ser verdadero discípulo. ¿Y qué dice el Señor?
Si permanece en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. ¿Cuántos discípulos hay acá? Amén. Den fuerte aplauso, Señor. Porque como iglesia, como creyente, necesitamos 3 puntos de enfoque y de anclaje y de reforzar. 1, conocer la verdad. Pablo dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Tenemos que ser conocedores de la verdad para poder transmitir a otros esa verdad. Y si debemos meditar de día y de noche, como le dijo el Señor a Josué. Medita de mi palabra de día y de noche, y todas las cosas te saldrán bien. Pero queremos que todas las cosas nos salgan bien, pero no queremos, como dicen algunos, pagar el precio. Es más allá de que pagar un precio, porque la salvación no se compra, no se vende. No hay nada que podamos hacer para ser salvos por mérito propio. Es por fe, no por vista. Es por revelación de parte de Dios, que podemos decir, quiero que sea Jesús mi único suficiente Salvador. Porque no solamente hacer una oración de fe, porque la oración de fe no es la que salva. La que salva es Cristo en nuestras vidas. Porque el ladrón arrepentido al lado de Jesús en la cruz no hizo una oración de fe. Él reconoció quién era Jesús para su vida. ¿Cuánto hemos reconocido que Jesús es el Rey de nuestra vida? Denle fuerte aplauso. Segundo, debemos recibir instrucción. Aquí somos una iglesia de formación. Formación ministerial. Necesitamos conocer los fundamentos necesarios de nuestra fe. Porque toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre enteramente preparado, ¿sea qué? ¿Haga qué? Toda buena obra. Esas obras que fueron preparadas de antemano para todo y cada uno de sus hijos. Pero debemos conocer cuáles son esas obras. Debemos conocer cuáles son esos principios. Entonces debemos meditarlos. Debemos ponerlas por obra. Y tercero, permanecer en Él. Porque si permanecemos en Él, seremos realmente sus discípulos. Verdadero discípulo. No aquel que sigue un corazoncito que le hace así. Soy seguidor. No. Que tu vida refleje que ya no eres tú, sino Cristo que mora en ti. Que ya eres nueva criatura. Que las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Por eso Pablo decía a los de Colosas, capítulo 1 de Colosenses, versículo 9 al 10, por lo cual también nosotros, el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. ¡Wow! Eso es un verdadero discípulo. Características de un verdadero discípulo. Pero no solamente es discípulo venir acá a la iglesia. Porque esto no es un club. No es, ay, soy parte de. No, más allá de un sentido de pertenencia. Es un sentido de vida. Porque como padres tenemos la responsabilidad a nuestros hijos físicos, es decir, los biológicos, los de crianza, los espirituales, de enseñar la verdad. Porque dice la palabra, instruye al niño en su camino, porque aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es una hermosa promesa, pero eso no viene sola. A veces como padres queremos caerle vigilancia a los muchachos. Y a veces ni nosotros mismos estamos cumpliendo lo que le estamos exigiendo. Nuestro ejemplo es el mejor testimonio. Debemos crear nosotros el autogobierno, que es la obediencia voluntaria a la verdad. No porque nos digan, porque yo puedo engañar a mi líder del grupo Conexión, a mi pastor,
Porque cuando estoy frente a Él puedo hacer de una manera, pero cuando no me están viendo, puedo hacer de otra. Entonces tenemos una doble vida. Pero resulta que nos estamos engañando a nosotros mismos, porque por más solos que nosotros nos sintamos, el Señor sí nos está viendo. Por más que nos sintamos solos, Él sí nos está viendo. Y no es para demostrar a los demás que si sabemos Biblia o no. Es representar a aquel que está arriba que lo que estamos haciendo es lo correcto. Tenemos que forjar el carácter de Cristo en nuestra vida. Es decir, el hábito de la obediencia a la verdad. Porque no es fácil. Es sencillo, sí, pero no es fácil. El despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo, como dice Pablo a los Efesios y a los Colosenses. El revestirse de ese viejo hombre, el crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos, se dice fácil. Pero sí es difícil a veces hábitos que no son trascendentes y nos cuesta. ¿Cuánto es más el poder cumplir la palabra conforme a lo que ella dice? Dice, ama a tu hermano. Y a veces respiramos profundo. Esposo, amen a su esposa. A veces queremos. Esposa, respeten a su esposo. Respiran fuerte. Porque humanamente hay muchas cosas. Pero ¿qué nos dice la palabra? Tenemos que crear esa conciencia cristiana. El entendimiento y comprensión de la verdad. Porque tenemos la libertad de vivir en santidad, de obedecer a Dios, de vivir una vida justa, sobria, piadosa y en comunión con Él, para poder disfrutarlo. Pero es nuestra decisión, no es la decisión de otro. Si somos verdaderos discípulos o no, no depende de nuestro líder, depende de nosotros mismos. Porque el Señor tuvo 12 discípulos. ¿Y el desvío de Judas fue por culpa del Señor? No. Entonces, ¿cuántos Juanes hay acá? ¿Cuántos discípulos amados? ¿Cuántos están con ese pecho ahí cerquita del Señor? ¿O cuántos Judas hay? Que de boca están alabando, pero su corazón está lejos. Lo están traicionando. Wow. Es una palabra dura. Ojo, no solamente para ustedes. Empieza desde por acá. Quiero terminar con lo que dice Filipenses 2:12. Pónganse en pie, por favor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¡Wow! El ocuparse de la salvación no es porque se va a perder como si fuese un objeto, no. Es de accionar conforme a nuestra responsabilidad como creyentes. El poder ser esa luz en medio de la oscuridad. Así como cuando comienzan los Juegos Olímpicos y va alguien con esa antorcha para encender el pebetero. Y ya lo último ha sido que con una flecha, una cosa, que podamos impactar. Porque esa luz que ha depositado el Señor en nosotros, tenemos que depositarla en alguien más. Eso es hacer discípulos. No solamente que reciba la palabra así, recibe el Señor. No, hay que enseñarle, hay que estar con ellos. Hay que dedicarle su tiempo, como hizo el Señor con sus discípulos, como hizo Pablo con Timoteo. ¿Cuántos Timoteos estamos forjando nosotros? ¿Quién es nuestro Pablo? ¿Quién es nuestro discipulador? ¿Quién es nuestro Bernabé, nuestro Silas, el que está a nuestro lado cuerpo a cuerpo? Así que alce su mano, Señor, y permita que el Espíritu Santo que mora en usted como hijo de Dios sea avivado en este momento. Y que usted pueda tener la plena certeza de que el Señor comenzó una obra en usted y lo está perfeccionando día tras día, durante todo el día y hasta el final de nuestros días.
Pero es nuestra responsabilidad el evidenciar que Cristo está en nosotros. Es nuestra responsabilidad el ir y hacer discípulos. Es nuestra responsabilidad el meditar en la palabra, el ser entendido en los tiempos, el ser entendido en lo que la palabra nos dice, el poder honrar a Dios, no ser llevado por las corrientes de este mundo, porque dice la palabra, y dijo el Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no nos dice que va a ser fácil. Él nos dice: yo estoy contigo hasta el final. Yo soy el que te esfuerzo, que levanto tu rostro. Yo soy el que aumento tu fuerza. El que estoy contigo hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por las cosas maravillosas que has hecho hasta este momento. Lo que este preciso instante tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Porque en medio de la oración hay sanidad. En medio de la oración hay libertad. En medio de la oración al Padre ocurren cosas preciosas. Pero para todo aquel que cree es posible. Amén. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra,